Situaciones como esta se repiten en promedio 2 veces al día en Estados Unidos. Al menos así lo revelan informes publicados por los diarios The Washington Post y The Guardian. El estudio reporta que en lo corrido del año 2015 más de 380 personas han sido asesinadas a manos de policías de la Unión Americana. Pero más allá de las estadísticas, la información enciende de nuevo las calles. Protestas, acciones judiciales y manifestaciones de repudio que de este a oeste piden acciones concretas para evitar que las cifras rojas sigan en aumento y que bajo la lupa de la impunidad los uniformados de más de 17.000 unidades locales agredan a ciudadanos desarmados. Cifras no oficiales. Las estadísticas no son de conocimiento público y aunque representan un registro, terminan definiendo la vida a un número más o un número menos. Detrás de los listados que registra la prensa local hay historias, rostros, familias y mucho dolor tras la acción indiscriminada de la policía en Estados Unidos. Según un trabajo periodístico publicado por The Washington Post, 2,6 ciudadanos mueren por día en medio de acciones violentas cuando uniformados actúan en operativos para el control del orden público. En total, 385 ciudadanos habrían fallecido en este escenario en lo corrido de 2015. Un poco más atrás en el tiempo, hasta el verano del año pasado, la agenda noticiosa estaba cargada de datos sobre situaciones de este tipo, específicamente por casos de racismo, minorías atacadas por policías blancos, afroamericanos e hispanos caídos en cuestionados procedimientos de agentes de organismos locales. Ferguson, Missouri, Baltimore, Maryland, Staten Island, Nueva York. La comunidad recuerda los casos de Michael Brown, Freddie Gray y Eric Garner. Son solo algunos de los eventos que motivaron la protesta ciudadana para exigir justicia y reabrieron el debate sobre el uso de la fuerza contra afroamericanos. Según el rotativo, el número de víctimas de errores policiales triplica el de personas blancas. De ahí que el presidente Barack Obama prohibiera el pasado 18 de mayo el uso de equipo y armamento de tipo militar por parte de policías locales. La impunidad preocupa y moviliza a organizaciones civiles. De los 385 tiroteos mortales, solo 3 agentes han sido procesados penalmente, es decir, menos del 1%. Pero estas son cifras conservadoras si se revisan las difundidas por el diario británico The Guardian. Según las estadísticas publicadas por su redacción en Estados Unidos, son 464 los muertos por la serie de errores de los agentes. Los datos incluyen no solo a víctimas de armas de fuego, sino a todos los fallecidos en enfrentamientos con la fuerza pública. La diversa legislación local en la Unión Americana y los procedimientos en cada una de las 17.000 dependencias de policía dificultan el establecimiento de una política consensuada para la veeduría y posterior acción legal por el exceso policial. A esta hora saludamos en nuestros estudios NTN24 en Washington, D.C. a Cathy Snyder. Ella es investigadora de abusos policiales y violencia racial. Señora Snyder, buenos días. Muchas gracias por acompañarnos aquí en la mañana de NTN24 y comenzar preguntándole sobre estas cifras, sobre el hecho de que sean precisamente los latinos y los afroamericanos quienes integran la mayor parte de estas listas en un país como Estados Unidos, que tiene un presidente que es afroamericano, donde hacía décadas se daban estos hechos. La situación parece no haber mejorado y en pleno siglo XXI, un país que señala y critica que se violen los derechos humanos en otros países, y mire lo que pasa dentro de sus fronteras. Bien, lo primero que ustedes deben entender sobre los Estados Unidos es que la policía es local. La policía no depende del presidente de Estados Unidos, depende del alcalde. Así que cuando un presidente es elegido, el ejército depende del presidente y la policía de los alcaldes. Lo segundo es que la consecuencia de 30 años de lucha antidrogas ha creado leyes en lo federal, en lo local y en lo estatal que son extremadamente amplias y punitivas, y estas políticas no serán reversadas del día a la noche. Esta es la primera vez en 30 años que el país de hecho está hablando sobre el problema del perfilamiento y de la violencia policial contra las minorías. Para el gobierno federal, para que tenga algún impacto, deben investigar cada caso de manera individual. El gobierno federal ni siquiera sabe cuántos incidentes hay, porque en el momento no hay requerimiento alguno de que la policía reporte violencia o homicidios de sus agentes al gobierno federal.
Señora Schneider, hay un aspecto que se repite una y otra vez en estos casos y es el hecho de que la mayoría de estas situaciones los policías son eximidos de su responsabilidad, es decir, no son juzgados, judicializados por la muerte de estas personas, bien sea por falta de pruebas o simplemente porque alegan que fue en defensa propia. Le pregunto, ¿cómo hacer para que esto no siga siendo así? Bien, lo primero es que hay leyes ahora que están siendo presentadas al Congreso que requieren que la policía reporte estos incidentes al gobierno y por ello el gobierno federal al menos tendría la capacidad de investigar. A un nivel local, la mayoría de estos asesinatos han sido invisibles. Van en contra de latinos, afroamericanos y habitantes de barrios. No son reportados y los testigos son pobres, no tienen poder político ni económico y la policía ha tenido una posición de poder en esos barrios. Por eso la policía trabaja de manera cercana con el fiscal del distrito en las investigaciones y los fiscales, dado que son cercanos a la policía y no son cercanos a la comunidad que tratan como las personas que usualmente arrestan o investigan por crímenes. Esto ha sido algo tremendo y todo eso debe cambiar. Parte de ese cambio no llega a un nivel local y debe llegar a través de una regulación federal. Nosotros no tenemos aún esta legislación para empoderar al gobierno federal para realmente meterse en estos asuntos y hacer algo. Señora Schneider, sin embargo, vuelvo y le repito, ¿cómo entender lo que pasa en Estados Unidos? Porque hace no mucho, a raíz del asesinato de un joven afroamericano, otro más a manos de la policía en Estados Unidos, la revista Time le daba la vuelta al mundo con una portada en la que aparecía una fotografía de 1968 con un joven huyendo de la policía. Y esa portada, casi 50 años después, es totalmente vigente a día de hoy. ¿Por qué no pasa nada? ¿Por qué no hay evolución? Como dice, los estadounidenses salen a manifestarse, sin embargo, esto no cambia las leyes. Bueno, hubo una evolución desde 1968 y luego una reversión. Así que después de las protestas de los 60 hubo una investigación, hubo un reporte de una comisión que puso la culpa sobre la violencia policial. El alcalde Lindsay de Nueva York, que era vicepresidente de esa comisión, presionó al Departamento de Justicia para dar entrenamiento a la policía alrededor del país. Nueva York, en particular, mejoró dramáticamente durante ese periodo en la relación entre la policía y la comunidad, pero luego volvimos con la lucha antidrogas, tuvimos a los demócratas compitiendo con los republicanos en quién podría ser más duro contra el crimen y las drogas. Fueron asuntos que tuvieron una repercusión racial y dado que muchas personas usaban drogas, la policía impulsó esas leyes en una forma sesgada. Utilizaron esas leyes para ganar promociones, arrestando a las personas más vulnerables y victimizándolas, y fueran personas pobres, de minorías pobres. Nosotros debemos regresar a algunas de las situaciones del reporte de 1968 y algunas ciudades donde el gobierno federal ha intervenido, como Cincinnati. Ha habido una mejora amplia. Ahora, el pasado 18 de mayo, señora Schneider, el presidente Barack Obama ordenó suspender el uso del equipo y armamento de tipo militar en las policías. Le pregunto, ¿es esta la solución o en realidad es aplicar mayores sanciones o mejor entrenamiento a los policías?
It's both. Ambos, en realidad. La forma en que hablamos de la policía en este país por 30 años es como si hubiéramos hablado de la utilización de equipo ejército, como si estuvieran peleando una guerra. Así que tratan a las comunidades como si realmente fueran un ejército ocupante. Es realmente lo opuesto de cómo deben comportarse en barrios de este tipo. Deben estar protegiendo y sirviendo a las personas en estos barrios. Cuando tenemos reportes realmente serios de la policía, como nosotros los hemos tenido en Cincinnati, en Palo Alto del Este, en Camden, en New Haven en los años 90, lo que haces es revertir la relación entre la policía y la comunidad, en que la policía sirve a la comunidad, trabaja con la comunidad en la resolución de problemas. Ellos no son recompensados por arrestos, ellos son recompensados por proteger a las personas, que más allá de ser víctimas por crímenes, deben ser tratadas como personas más allá, personas que sufren de predadores y no son realmente predadores. Y debemos conseguir que la policía entienda esa relación, pero más importante aún, que la policía sea recompensada por trabajar con las comunidades y no por arrestos masivos y por castigos, por transgresiones, en particular el asesinato de personas no armadas. Y terminar preguntándole, ¿deben los estadounidenses, los ciudadanos, seguir saliendo a las calles, seguir protestando por estos hechos, seguir movilizándose? Sí, pero ustedes deben saber que los estadounidenses han estado en protestas durante mucho tiempo en ciudades alrededor del país. Infortunadamente, el país no prestó atención a las protestas pacíficas. Fue solo cuando las personas jóvenes empezaron a tomar sus ciudades, a incendiarlas, que el país empezó a prestar atención al asunto. Las protestas no violentas han estado ocurriendo durante mucho tiempo en muchas ciudades alrededor del país. Esperamos ahora que con la atención a este asunto y la grabación de estos asuntos a través de videos, a través de teléfonos móviles, tengamos aún esta situación en el centro de la agenda pública y por supuesto que el Departamento de Justicia, el gobierno federal tomen acciones y fuercen a las ciudades a prestar atención a la buena implementación de la ley. Agradecemos a Kathy Schneider, investigadora de abusos policiales y violencia racial, por habernos acompañado desde nuestros estudios en Washington. Feliz día. Gracias a ustedes. Gracias.